Comenzamos nuestro octavo principio del seminario Optimizaré. Hemos avanzado ya hasta el séptimo principio, la última reunión que tuvimos. Y vamos a ver hoy el número 8 de los 10 principios Optimizaré. Es un programa de crecimiento, un programa de entrenamiento. Y estamos muy animados. Realmente queremos continuar este proceso. Y bueno, recordando el acróstico Optimizaré, que nos sirva de repaso en nuestra mente, la palabra Optimizaré, cada palabra un principio. Recordemos con la letra O, el principio, procuraré alcanzar el significado personal. De hecho, estas herramientas que hemos compartido, como este separador que viene en nuestro manual de estudio personal, y ahí está el acróstico, ¿no? Entonces está con la letra O, ahí voy poniendo. Eh, por ejemplo, aquí dice, optaré por cumplir mis deberes. En el libro aparece, eh, optaré por iniciar la acción. Son como dos formas de decirlo. En este, por ejemplo, que es la guía de bolsillo, también lo encontramos y son diferentes maneras de decir la misma verdad, el mismo, digamos, principio. El primer principio es el de la proactividad y podemos plantearlo como optaré por cumplir mis deberes o también optaré por iniciar la acción. El segundo con la P dice procuraré alcanzar el significado personal, con la T trataré de eliminar lo negativo de mi vida, con la letra I internalizaré los principios correctos, con la M marcharé firme a ejecutar mi misión, con la I integraré toda mi vida para alcanzar el éxito, con la letra Z, el último que estudiamos, que es el zarparé hacia mi meta cuidando de los demás. Y vamos hoy a estudiar con la letra A el octavo principio, arduamente mantendré mi rumbo. Voy a compartir pantalla para que sigamos nuestra presentación, nuestro PowerPoint de este octavo principio, optimizaré. De verdad que muy complacido, me encanta que podamos estar aquí en esta tarde y que podamos seguir aprendiendo, desarrollando, practicando todo esto. Comenzamos con esta frase que está en el libro, el autor del libro Cómo alcanzar el éxito auténtico, el doctor Ron Jenson, que es la base de todo este seminario, todo este programa de entrenamiento, dice, muchos comienzan la carrera de la vida, pero pocos terminan bien. ¿Está usted rumbo a terminar bien? Plantea la pregunta, nos confronta, creo que es una pregunta tremendamente confrontadora. Si este momento nosotros pensamos, bueno, ¿cómo voy? ¿Cómo voy en el camino? ¿Cómo voy avanzando en el desafío de mi vida, en la carrera de mi vida? Si sigo como voy, ¿cómo voy a terminar? Y dice luego, los grandes líderes suelen ser personas comunes que simplemente no claudicaron, mantuvieron el rumbo. Y aparece una imagen aquí, que de hecho es el icono para este principio, y quisiera que ustedes la observen y que me digan cada uno qué le dice la imagen y cómo la podemos conectar con el principio, arduamente mantener mi rumbo. ¿Qué ustedes observan en esta imagen, este pelícano y el sapo? ¿Y cómo ustedes la interpretarían, esta imagen? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué les dice la imagen? Ya, perfecto. ¿Qué Ya, comienza? ¿pero el departamento está alquilado o ya? Bueno, básicamente yo pienso que Ya. es como que no se lograron los objetivos de la vida. Veo que están ahí, que les están comiendo al sapo, ¿no es cierto? Entonces que básicamente uno debe siempre poder, como dice ahí clarito, ¿no? Que los grandes líderes no es que tuvieran las cosas fáciles, sino que realmente supieron y pudieron sobrepasar cualquier vicisitud que tuvieron durante el rumbo. Entonces, que debemos de evitar ser comidos por las cosas malas de la vida. No sé. Bien, gracias Héctor. Excelente. Carlos, ¿qué piensas? ¿Cómo tú lo interpretas? Sí, igual que Héctor, pues veo una lucha ahí entre el Penícaro y el Sapo y creo que el que no se rinda es el que va a ganar, ¿no? Alguno de los dos a la final tendrá que ceder y va a ganar el que se mantenga, como dice la reflexión. El que no se rinda es el que va a ganar. Muy bien. Interesante. Yo creo que vemos como que el dibujito nos muestra que, bueno, los dos, tanto el sapo como el pelícano,
están en esta lucha y es de vida o muerte, ¿no? El sapo está ahorcando al pelícano y el pelícano está queriéndose tragar al sapo. Así que es una lucha de vida o muerte. Y comenzando este principio es importante que pensemos que, bueno, la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que en la vida tenemos una lucha, una guerra. Vamos a estar viendo hoy, tomando estas metáforas, la metáfora de la carrera, la vida es como una carrera, la metáfora de la guerra, de la batalla, también la vida es como una guerra, como una lucha. Y vamos a ver qué dicen Efesios, que esta guerra no es natural, no es humana, es una guerra espiritual y sobrenatural que abarca lo natural, obviamente. Y hay un enemigo real, hay un enemigo peligroso. Aquí volviendo a colocar la imagen, bienvenido Germán y compañía, familia, bienvenidos a nuestra clase. Y estamos viendo un poquito esta imagen introductoria y les pedía que observaran esta gráfica del pelícano y el sapo. Y decíamos que los dos están decididos a acabar con el otro. Y como decía Carlos, el que persevere va a ganar. Y de hecho va a sobrevivir. Entonces, en la carrera, en la lucha de la vida, en esta batalla de la vida, que realmente es de vida o muerte, el enemigo no se anda jugando. Dice Juan 10:10, me pueden tomar nota, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón, Jesús el Señor ahí habla en Juan 10 y habla de un enemigo, que él lo llama el ladrón. Y dice que el ladrón, el enemigo, viene ¿a qué? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? Dice que viene a hurtar, viene a matar y viene a destruir. Así que un poquito el icono, les decía que este dibujito es el icono, lo pueden ver aquí arriba en el PowerPoint, está como icono del principio, porque es como la idea central. Ahí hablamos de arduamente mantener el rumbo de la vida, el rumbo de nuestras metas, el rumbo de nuestra visión. Pero en ese propósito, en ese rumbo, hay un enemigo que está decidido a sacarme del rumbo, está decidido a destruirme. Y entonces es importante esa palabrita, la palabrita perseverar. A ver, familia, comenzando un poquito nuestro tema de hoy, la palabra perseverar. Qué bueno que ya estamos con Jenicita y con Germán. Bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo están? Un abrazo cordial, nos alegra que estén con nosotros. Y chévere, entonces, miren ustedes, para mantener el rumbo no va a ser fácil. Cualquier carrera es difícil, requiere de entrenamiento. Saben que en el Nuevo Testamento es interesante, sobre todo el apóstol Pablo, utiliza con frecuencia esa metáfora o ese símbolo de la carrera. Si nos vamos en ese momento, nos contextualizamos. Pablo estaba en una época en la que el mundo estaba dominado por los romanos en el sentido militar y político, pero por los griegos en el sentido cultural. Y entonces era muy claro para la gente en ese entonces, cuando él escribe las epístolas que frecuentemente hace referencia a las carreras. Y por ejemplo dice el apóstol Pablo, ellos a la verdad corren por una corona corruptible, nosotros por una incorruptible, hablándole a los creyentes de que debemos correr la carrera de la manera correcta. Dice, correr de tal manera que lo obtengáis, esa corona incorruptible. Si miramos la historia, sabemos que los griegos corrían en las Olimpiadas y ¿qué recibía el ganador? ¿Qué recibía el atleta que después de años de entrenamiento, años de preparación, disciplina, esfuerzo, tenacidad, y finalmente llegaba la fecha de las Olimpiadas y la carrera y ganaba? ¡Wow! Toda la gloria. ¿Qué recibía? Una corona de laurel. Unas hojitas de laurel que rápidamente se marchitaban, se secaban. Y entonces por eso Pablo dice, ellos corren por una corona corruptible. Claro, esa corona representaba muchas cosas, ¿verdad? Y realmente valía la pena el esfuerzo porque representaba muchas cosas. Entonces, representaba eso, el logro, la gloria, el triunfo y muchas cosas más. Y para ellos valía la pena una vida entera dedicada a esa meta, a ese desafío, a ese sueño. Y así es la vida cuando tenemos nosotros sueños, desafíos, metas, propósitos. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena el trabajo, vale la pena a veces trasnochos, cansancio, etcétera, cuando hay un sueño claro, cuando hay una meta clara, cuando hay una visión clara, inspiradora y desafiante. Hemos visto los principios anteriores, por ejemplo, marcharé hacia mi meta, ¿se acuerdan? Zarparé hacia mi meta cuidando de los demás. Y hemos hablado de la importancia de tener en la vida
una visión clara, una misión bien definida, un propósito de vida, ¿de acuerdo? Todo esto. Procuraré alcanzar el significado personal, el segundo principio. Eso ya lo establecimos. Necesitamos ser personas de propósito de vida. Yo tengo que tener un propósito en la vida. No puedo vivir solamente por pasar los días. No puedo gastar simplemente la vida. Necesito invertirla y vivirla de una manera apasionada, de una manera inspirada, con propósito de vida. Pero entonces estamos diciendo aquí, Pablo dice, bueno, tenemos que entender que necesitamos y podemos tener una meta o una visión, un propósito trascendente. Dice, la corona de ellos es corruptible, pero nosotros tenemos en cambio una incorruptible. Corremos por una corona incorruptible, es decir, no perecedera. Y eso establece que los creyentes tenemos la gran ventaja de que tenemos una razón por la cual vivir trascendente, que trasciende lo temporal. Cualquier logro humano, cualquier premio humano, cualquier gratificación temporal, que puede ser muy buena y de hecho también vamos a disfrutarlo, pero mucho más allá tenemos el vivir para una meta y veremos el día de hoy un poco sobre todo eso. Entonces, volviendo a la presentación y al comienzo de la sesión, estamos hablando como dice la frase de Ron Jensen, de no solo comenzar bien la carrera, sino terminarla bien. Y la pregunta una vez más que nos estábamos planteando, a ver, cada uno hagámosla en primera persona. ¿Estoy rumbo a terminar bien? Hagámonos la pregunta, un ratito, un par de segundos, de minutos, hagámonos la pregunta, reflexionémosla. ¿Estoy rumbo a terminar bien? ¿Estoy corriendo de la manera correcta? Dice, por ejemplo, en Hebreos que nos despojemos de todo peso, de toda carga, de todo lo innecesario, que nos pueda restar fuerza, que nos pueda minimizar o cansar. Y menciona, dice la última frase, los grandes líderes suelen ser personas comunes, que simplemente no claudicaron, mantuvieron el rumbo. Me gustaría compartir ahorita con ustedes un corto video, que por aquí tengo guardado en mi Facebook, y me parece bien bonito lo que nos muestra. Es un chico que de hecho sufre de parálisis cerebral, y es corredor. Este chico corre maratones. Y aquí pasa algo bien bonito para este joven. Les pongo el video. Share something with you guys, your teammates, working hard the last 7 years. I can recognize that. So today, I am thinking like, good things happen, right? A ver, conversemos un ratito. Me gustaría que compartamos las impresiones que nos da este video. ¿Qué a ustedes les llama la atención? ¿Y cómo lo podemos conectar con lo que estamos hablando este momento de arduamente mantener el rumbo? Me gustaría escuchar sus impresiones. Yo, de por sí, pensar en una maratón, personalmente me parece, wow, todo un desafío. Yo nunca he intentado correr una maratón. Aquí en Quito hay algunas y hay gente muy cercana que les conozco y corren maratones. Y yo creo que de por sí, para cualquiera de nosotros, unas personas promedio, que sin tener la gran limitación que tiene Justin, este chico, de una parálisis cerebral, me parece un alto desafío. Creo que no es fácil.
creo que requiere bastante preparación y para mí no sería fácil. Y le veo a este chico con toda esta situación complicada, compleja, de salud, que, bueno, nació con esta situación seguramente, y wow, cómo él corre. Y aquí dice, del video, una frase que cuando empiezan a explicar, dice, uno de sus compañeros estuvo trabajando muy duro, y anuncian el contrato que le va a dar Nike a este chico. Trabajo duro, esfuerzo. Tenemos limitaciones, tenemos dificultades en la vida, cosas que de pronto nos pueden impedir seguir ese rumbo, alcanzar esas metas, seguramente muchos problemas y dificultades. Me gustaría escuchar un par de impresiones. ¿Qué ustedes podrían aportar viendo el ejemplo de este chico? Sí, por favor, Germán, Yerisita, levantaron la mano. Cuéntenos. Sí, pastor, hay que tomar en cuenta que además de Justin, que tiene esa meta bien trazada y por la que es obvio que trabajó arduamente, diariamente y persistentemente, también se ven dos cosas importantes. Es el apoyo positivo de los papás. Qué bonito que le dicen, ya ves que las cosas buenas también sí suceden, como que lo que nos enseñó usted en la clase pasada, ¿no? O sea, que tantas veces somos positivos en incentivar a los hijos diariamente. Y la otra que es trabajo en equipo, o sea, el resto también de los atletas está dichoso que se le dé a él. Y esas tres cosas me impactaron. Excelente, excelente. Soporte muy valioso, Yenisita. Gracias, así es. Excelente. ¿Qué más podemos extraer, aprender, aportar de este hermoso ejemplo de la vida real? Pastor, yo considero que realmente todos estos ejemplos son ejemplos que Dios nos manda a las personas que lógicamente se puede llamar de alguna manera, no tenemos ninguna capacidad especial. Sí, y realmente eso es un ejemplo de que si hay personas, o si Dios mandó a esos ángeles que nos dan siempre lecciones, que a veces tienen alguna capacidad especial. Digo capacidad especial porque no me gusta decir que es una discapacidad, sino más bien yo pienso que son capacidades especiales y diferentes a las personas que no tenemos ese tipo de cosas. Entonces, esos ángeles realmente nos enseñan y son personas que nos ayudan a mejorar en todo sentido. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿por qué si esas personas, si tienen capacidades especiales, pueden lograr hacer muchas cosas? Entonces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Sí, entonces, lógicamente, con perseverancia, con constancia, sobre todo con una mentalidad sumamente fuerte, porque, lógicamente, en el caso de Justin, realmente debe tener una mente de guerrero inquebrantable para poder lograr los objetivos, porque aparte, si ustedes se dieron cuenta, el tema de correr no tiene la parte biotipo de correr normalmente, porque corre un poco medio como con la pierna media cruzada. Entonces, lógicamente se vuelve más complejo. Yo les daba porque yo sé hacer triatlón y corro bastante, entonces realmente sí es impresionante que una persona lo pueda hacer de la mejor manera y quiera bajar las 2 horas. O sea, es increíble esa meta, porque yo les digo, y perdón que meta aquí la parte personal, personalmente, por ejemplo, en una maratón, yo puedo hacer unas 4 horas así, y que esa persona se haga 2 horas es increíble. O sea, es increíble, es algo que realmente a uno le motiva para poder lograr los objetivos y sobre todo admirar a esas clases de personas. Gracias, Héctor. Wow, qué tremendo. Es muy, muy desafiante, ¿verdad? Muy inspirador. Hermoso. ¿Algo más, tal vez? Sí, Carlos. Sí, de pronto también muy interesante el hecho de que Nike esté precisamente patrocinando a un muchacho como estos, porque una de esas grandes luchas que tienen ellos es precisamente que sean considerados como una persona común y corriente, como una persona normal con todas las posibilidades. Y eso hace que, de pronto recogiendo un poquito las palabras de Héctor, nos iguala, ¿no?
ellos tienen unas discapacidades, por decirlo de alguna manera, y nosotros tenemos otras. Y ellos no son en menos, nosotros no somos más. Todos tenemos nuestras cosas y ese es el ejemplo vivido de que esas cosas se pueden superar, que cualquier dificultad se puede superar. Excelente, muchas gracias. Qué valioso, y yo quiero que me acompañen este momento a la palabra del Señor, a segunda de Timoteo. Hay un pasaje, un par de versículos que quisiera que veamos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4. Justo aquí les pongo, 4, 5 al 7. Y wow, qué importantes sus aportes y cómo podemos aprender, realmente vale la pena, de otras personas, de la vida, de la realidad, y tantas reflexiones. Podemos estar a veces tal vez desalentados o preocupados o derrotados por alguna circunstancia nuestra, por un problema que tenemos, por una limitación que tenemos, por una carencia. Podemos tener carencias de todo tipo. Y tal vez aquí en nuestra mente aceptar que por una carencia que tengo, pues no lo intento o me doy por vencido. Pero ejemplos como este nos dicen que no, que es una mentira, que una carencia que yo tenga o una limitación que yo tenga o una circunstancia adversa no tiene por qué llevarme a la derrota o a renunciar o a claudicar, sino todo lo contrario. Acá en 2 Timoteo 4, versículos 5 al 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El versículo 5. Pablo aquí en su rol de mentor de Timoteo es un ejemplo también interesante en lo que hoy para nosotros la importancia de que necesitamos mentores y también mentorear a otros. Por ejemplo, los que somos padres de familia, pues tenemos esa responsabilidad de mentorear a nuestros hijos. Y todo ser humano, y afortunadamente hoy por hoy cada vez más, se acepta en el campo de la iglesia, en el campo empresarial, en todos los niveles, la educación, la importancia de que todos tengamos mentores, personas que, como estamos aquí haciendo nuestros procesos, nos pongamos junto al otro y decir, mira, hay esto y esto te puede servir, y yo he tenido cometí este error, o tuve este acierto, y tener mentores. Y Pablo como mentor le habla a Timoteo y le dice a Timoteo, sé sobrio en todo. Y me gusta mucho la siguiente declaración: soporta las aflicciones. Yo pienso que una de las cosas que a veces los seres humanos, digamos, una de las mentiras que nosotros mismos o la cultura o alguien nos puede lanzar y tenemos que no aceptarla, es que la vida debe ser sin aflicciones, es que la vida debe ser sin problemas o que la vida debe ser fácil, y no es así. Si tomamos la Biblia como manual de vida, que lo es, manual de instrucciones del Señor para nosotros, en ninguna parte de la Biblia dice el Señor que la vida va a ser fácil. No hay ninguna promesa o ningún pasaje que nos insinúe que Dios pretende que la vida sea fácil para nosotros. Más bien al contrario, pasajes como este, soporta las aflicciones. Pablo no le dice a Timoteo ni siquiera, a ver Timoteo, ora para que no tengas aflicciones. Es más, la Biblia dice, la palabra de Dios dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¡Wow! O sea, y eso está aquí en este programa, el principio de aceptar las dificultades como amigos, como cosas positivas que nos pueden servir. Y es el ejemplo de Justin y de muchas personas como él, que, bueno, podríamos citar a Nick Bogisil y muchos más, que han tenido que luchar contra situaciones de dificultad y han tenido aflicciones en la vida, como todas las tenemos, como ustedes lo mencionaban, pero siempre podemos observar que precisamente las dificultades, precisamente las aflicciones, y como que entre más grandes son, han permitido a estas personas como que grandes oportunidades para, al vencerlas o al superarlas o al tomar esa misma limitación o aflicción, hacer algo, intentar y de ahí sacar algo bueno. Entonces, Pablo aquí le dice a Timoteo, y bueno, hoy es para nosotros, es la palabra de Dios, más allá de que Pablo se lo escriba a Timoteo, recordemos que es la palabra de Dios, es el Señor para nosotros, diciéndonos, soporta las aflicciones. Él no me dice, Ricardo, espera una vida sin aflicciones. Él no me dice, por ejemplo, ahora a propósito del fin del año y siempre el año nuevo, vida nueva, y más alegres los días serán, dice la canción y cantidad de cosas. Y la gente a veces hace expectativas de que como que el año nuevo sea un año sin problemas. Y no.
No, qué bueno, sí, que sea un año bueno, un año de bendición, un año de crecimiento, un año de aprendizaje, un año de avanzar, un año de salir de mi zona de confort, etcétera. Pero eso no significa y no debe significar y no sería bueno que fuera un año sin aflicciones. Dice, las aflicciones, ¿qué hago yo con ellas? Dice, sopórtalas. El atleta se caracteriza por eso. El atleta, y pues lo que nos compartía Héctor, gracias, es interesante. Cuando alguien practica el deporte y es atleta, sabe que el esforzarse es una parte esencial, una parte medular de la disciplina, del deporte. El esforzarse, el luchar, el soportar el cansancio, soportar a veces el dolor, etcétera. Y luego dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pasamos al versículo 7, donde dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otro versículo, Pablo también dice a sus discípulos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como les decía, Pablo utiliza con frecuencia esta metáfora de la carrera. Y mire lo interesante, por ejemplo, eso. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que me olvido de lo que está atrás, de las cosas que más a los seres humanos nos puede frenar, nos puede restar fuerza, ánimo, motivación, efectividad, eficacia, es estar anclados en el pasado. Por eso Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo a la meta. Es lo que parte de lo que veremos hoy, enfocarme en el futuro. Necesito ser una persona enfocada en el futuro. Yo siempre digo, a ver, aún nuestro cuerpo, nuestros ojos están enfocados, están puestos para ver hacia adelante, nuestros oídos, el diseño de nuestro cuerpo nos enfoca hacia adelante. No tenemos que estar anclados en el pasado. Y aquí dice en cambio, como que ya en otra etapa de su vida, Pablo, ya como que al final de sus días dice, he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué interesante como ejemplo aquí la vida del apóstol Pablo hablándonos de esta etapa de su vida. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los principios que tenemos que practicar para poder mantener nuestro rumbo hasta el final? En primer lugar, tenemos que pelear la batalla, pelear la buena batalla. Hay un himno, un corito muy antiguo que se cantaba en las iglesias que dice algo así, dice, pelear no es batalla, sino, pelea no es batalla, sino viene la prueba. Y es una realidad. Se cantaba siempre, la vida cristiana es una pelea, es una batalla y hay que pelear. Entonces, primer principio, pelear la batalla. Una batalla es para pelearla. Y Dios quiere llevarlos al triunfo, pero no hay triunfo sin batalla. No hay triunfo sin pelea, sin lucha. Y la batalla tiene dos aspectos. La buena batalla. Primero es la guerra defensiva. Y ya veremos ahora la guerra ofensiva. En la guerra defensiva, si me acompañan a Efesios capítulo 6, vamos a mirar un poco sobre esa guerra defensiva que necesitamos nosotros aprender a practicar. Este pasaje de Efesios 6, del 10 al 20, es bastante conocido por nosotros y bien importante en este principio. Vamos a hacer lectura, me gustaría que me ayuden ustedes y cada uno. En el siguiente orden vamos, cada uno un versículo y vamos dando la vueltita. Primero Carlos, después Jenny, después Germán, después Héctor, después yo, y repetimos hasta terminar. Entonces, Carlos, Jenny, Germán, Héctor, Ricardo, hasta que terminemos, comenzando en el versículo 10. Podemos abrir micrófonos y vamos leyendo, comenzando por el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Estamos listos todos con la Biblia? Vale, Sí. podemos comenzar, por favor. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Sí, Jenicita 11. En el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sería, a ver, ¿cuál sería? 13. 13, digamos. Por lo tanto,
pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el Toma- yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo que proclame valerosamente como debo hacerlo. Gracias, muy bien. Bueno, es un pasaje extraordinario. Una vez más, Pablo toma algo, una figura, un símbolo de la época, en este caso la armadura del guerrero. Seguramente Pablo estaba pensando en un guerrero romano, era la imagen más familiar para toda la gente en un tiempo. Y empieza a describir de una manera detallada esta armadura desde la cabeza, el casco, la coraza, el escudo, la espada, el cinturón, etcétera, el calzado. Y empieza a hacer una aplicación a la vida espiritual, muy interesante. Ahora, casi siempre en este pasaje los cristianos nos enfocamos desde el versículo 12, inclusive un poco más desde el 13, que empieza a hablar ya en sí de la armadura. Sí, el 13, y terminamos por lo general en el 17. Como que tomamos esa parte del pasaje, pero no nos fijamos mucho en los versículos anteriores y los que siguen después. Por ejemplo, el versículo 10 casi nunca se le da mucha atención. Y el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice aquí la palabra del Señor, fortaleceos, es porque habrá momentos de debilidad. Es porque para la batalla se necesita fuerza. El guerrero, así como el atleta, necesita fuerza, preparación. Es porque no es fácil. No debemos pensar o asumir que debería ser fácil. Y yo creo que el facilismo es algo que hoy por hoy está bastante metido en la cultura. Pienso que el avance tecnológico, ayer hablaba con un grupo al sur de aquí de la ciudad y les decía, a ver, algunos tuvimos la oportunidad, tal vez aquí algunos también, de la época en la que enviaron una carta era un proceso de semanas, ¿verdad? Y había que tomar un papel y tomarse el tiempo de escribir la carta, redactarla, hacerle correcciones, si me equivocaba, volver a hacer, y pues dirigirme a la oficina postal y pagar el sello y lo demás, y enviar una carta que podría demorarse semanas o meses sin llegar. Y en cambio hoy, ¿cómo es? Hoy resulta que mandamos un mensaje y es instantáneo desde mi celular, donde quiera que me encuentre. Es más, personalmente me encanta en el WhatsApp, sobre todo, hacer mensajes de audio. Ya no necesito inclusive ponerme a escribir. Y hay gente que, sobre todo los jóvenes, son bárbaros, pone, y es una habilidad para escribir los textos que es impresionante. Yo, por ejemplo, no me acostumbro a escribir como se usa hoy en día. Ustedes han visto que inclusive hay muchas abreviaciones y cantidad de expresiones. Y yo estoy acostumbrado que escribo con las comas, con los tildes, con los espacios. Entonces me demoro. En cambio yo grabo un audio y ya, y lo mando. Qué fácil, ¿verdad? Qué bueno. Eso es algo bueno de la tecnología. Y para mí es muy útil, para el ministerio. Lo uso todo el día, todos los días. Grabo videos, mando videos de la manera más sencilla. Pensar hace un tiempo en hacer un video, había que pensar en conseguir una cámara, lo que cuesta tener una persona grabándome. Hoy en día, un poco frente a la pantalla, por ejemplo, aquí todas las mañanas en el devocional nos conectamos y en este mismo programa Zoom yo le pongo grabar y me saca un video. Y yo lo subo a YouTube, lo edito, le pongo un título, una portada y ya. En cuestiones de minutos ya mandé un video arreglado, editado, le puedo poner lo que yo quiera. O sea, ¿cómo eso nos facilita la vida? Qué bien, pero uno de los aspectos negativos de todo esto es que hay una tendencia al facilismo. Y entonces, lo que estamos hablando hoy
la necesidad del esfuerzo, de la disciplina, de, por ejemplo, esto. Yo soy muy amigo de los procesos largos y porque son más formativos. Qué bueno, y hay personas que les cuesta trabajo, ¿no? Cuando hacemos espacios como este, un programa de 12, 14, 15 semanas, lamentablemente muchos de los que empiezan no terminan. Y de hecho en Senfol tenemos la filosofía de que la academia de liderazgo es un filtro. ¿Cómo así? Sí, las personas deben empezar procesos y en la medida que van terminándolos, van avanzando en su liderazgo. Y eso es un filtro. Sencillamente la persona que en realidad quiere crecer y desarrollar su liderazgo, pues tiene que ir pasando por esos niveles. Como aquel que va al colegio, a la universidad, y si quiere avanzar más, tiene que ir a hacer una maestría, y si quiere avanzar más, un doctorado. Y eso implica tiempo, esfuerzo, recursos, claro que sí. Y eso lo miramos como procesos formativos, en los que no deberíamos facilitarle a la gente demasiado las cosas. Por ejemplo, los padres de familia. A ver, si yo quiero echar a perder a mis hijos, la mejor manera es facilitarles demasiado las cosas. Yo no debería facilitarles demasiado las cosas. Yo veo que el Señor no hace eso. El Señor no nos facilita las cosas a nosotros. Él nos ayuda, Él nos cuida, Él nos fortalece, Él nos capacita, pero no nos facilita las cosas. Y eso lo veo yo a través de toda la historia, con todos los hombres de la Biblia. Todos, Abraham, David, todos. El Señor no les facilitó las cosas. Ellos tuvieron que luchar, ellos tuvieron que esforzarse, tuvieron que trabajar arduamente. Entonces, acá volviendo, por eso dice fortaleceos en el Señor. Luego está la descripción de toda la armadura, que es muy importante. Y aquí, por favor, quiero ser gráfico en esto. Yo lo he visto en la iglesia, creyentes muy bien intencionados, que hacen lo siguiente. Algunos inclusive lo hacen todos los días, hacen como una especie de ritual. Algunos casi como una especie de ceremonia. Entonces, en su momento de oración al comenzar el día, dicen, Señor, yo me pongo la armadura, el yelmo de la salvación, tomo la coraza de justicia, me pongo el cinturón de la verdad, tomo el escudo de la fe, tomo la espada del Espíritu, me pongo el calzado del Evangelio, y hacen esta oración. Y no es que eso esté mal, está bien hacerlo de una manera gráfica como ilustración, pero yo no puedo olvidar que el hecho de que yo ore de esta forma y haga estas declaraciones no significa realmente que yo tenga, por ejemplo, el yelmo puesto. A ver, ¿qué significa el yelmo de la salvación? Cuando dice aquí la palabra de Dios, el yelmo de la salvación está diciendo que cuando el creyente, cuando como creyentes, en realidad entendemos la salvación y tenemos la convicción de la salvación, porque en la palabra, en la Biblia, hemos profundizado, y el Espíritu Santo nos ha hecho entender la salvación. Por ejemplo, dice que es por gracia mediante la fe, Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. Y todo ese proceso, tenemos en Senfol, a propósito, toda una materia hermosa que a mí me encanta enseñar, que se llama Doctrina de la Salvación. Y es una materia de unas 12 a 14 horas donde profundizamos la salvación. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que, todo el proceso, todo lo que ocurrió en esa cruz, para que hoy sea realidad lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces eso de que yo tenga vida eterna, yo en la palabra de Dios estudiarlo, escudriñarlo, y descubrir todo ese proceso, que había una barrera universal por el pecado, donde entendemos que el hombre, espiritualmente hablando, hay una depravación y estamos destituidos, y lo que hizo el Señor en esa cruz, toda esa simbología que está en la Biblia de lo que hizo en la cruz, y lo que ahora yo tengo en Cristo Jesús, a manera de ejemplo lo pongo. Entonces, el yelmo de la salvación, no basta que yo haga esta oración y diga, me pongo el yelmo de la salvación, ¿vale? Pero si yo no entiendo la salvación, y yo en realidad no creo, tengo dudas de mi salvación, no tengo seguridad de salvación, yo no tengo ningún yelmo puesto. No lo tengo puesto el yelmo de la salvación. La coraza de justicia implica que yo realmente comprenda toda una doctrina bíblica, que es la doctrina de la justificación. Tener la coraza puesta es cuando yo, igualmente, en la palabra de Dios por el Espíritu Santo, en mi andar con Cristo, yo he descubierto la justificación, la entiendo y la creo, y entonces tengo mi pecho cubierto con una coraza, que es la coraza de justicia. La espada del Espíritu, igual. Yo puedo decir, tomo la espada del Espíritu, pero si no soy un cristiano que realmente leo la Biblia, que la estudio, que la profundizo, que la obedezco, ninguna espada estoy utilizando.
No soy un guerrero diestro en el uso de la espada, a menos que sea un cristiano de Biblia, de meditación diaria en la palabra, que memorizo pasajes importantes de la Escritura, que estudio con papel y lápiz y herramientas de estudio la palabra de Dios. Entonces tengo la espada del Espíritu. ¿Me hago entender? Entonces, esto, hijos de Dios, cuando hablamos de la guerra defensiva, es todo esto. Es realmente estar bien armados. No podemos ser facilistas en esto. El guerrero no puede ser facilista. A la hora que un guerrero iba a ir a la batalla, imaginémonos un guerrero facilista, que no quiere entrenar, que no quiere prepararse. Es como los atletas. Pues hombre, van a matarlo facilito, le dan 3 vueltas en la batalla. No, el guerrero tiene que haber sido disciplinado, haberse esforzado, haberse preparado bien, haberse abstenido de cosas que no le convienen para su preparación, para el momento de la batalla estar bien. ¿De acuerdo? Eso entonces es un poquito la guerra defensiva. Después de que describe toda esta armadura, también quiero que nos enfoquemos en la parte final del pasaje, el versículo 18. Miremoslo, por favor. En el 17 termina de describir la armadura. Y en el 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero animarles a que ustedes se fijen en este versículo que hay un tremendo énfasis en la oración, la importancia de la oración, la importancia de una vida rica y profunda de oración. Ahí dice, orando en todo tiempo. Lo que está diciendo aquí, este versículo 18, después de haber hecho la descripción de la armadura, es que para que yo realmente tenga la armadura bien puesta, yo tengo que ser un hombre de oración. Si yo no soy un hombre de oración, no tengo ninguna armadura puesta. Dice, orando en todo tiempo. Lo que menos se ve hoy en día en los creyentes es una vida intensa y profunda de oración. Aquí en Occidente, tal vez han oído ustedes, las estadísticas dicen que el promedio de oración en Occidente son 5 minutos diarios. Es algo lamentable. El cristiano promedio ora 5 minutos al día. Y eso porque se suma el minuto de oración en la mañana. Gracias, Señor, bendíceme, que me vaya bien. Sale corriendo para sus actividades. Los 30 segundos en cada comida, el desayuno, almuerzo y comida, gracias por los alimentos, amén. Y sumando todo eso le da 5 minutos diarios. Es triste, dan ganas de llorar. Es el promedio en Occidente, 5 minutos diarios. En Oriente es diferente. La mayoría de países de Oriente, ustedes se van para Corea, por ejemplo, se van para la India y esos países, y el promedio de oración allá pasa de los 30 minutos, el promedio. Hay hombres que oran horas. Entonces, eso hace la diferencia. Aquí dice que la oración es esencial, orando en todo tiempo, con toda oración, miren cómo enfatiza, y súplica, y velando en ello con toda perseverancia, y ahí está la palabra clave. Familia, la palabra clave de este principio es la palabra perseverar. Muchos dicen que es la segunda palabra más importante de la Biblia. La segunda palabra más importante. La más importante es el amor. Y la segunda, la perseverancia. En todo lo que hagamos. Porque puede ser lo más hermoso, puede ser lo más lindo, aún amar. Pero si no perseveramos, si un día lo hago y ya mañana no, pues la fregué. Tengo que perseverar en lo que hago, en orar en todo lo que hagamos. Entonces, eso quería enfatizar, y volviendo al tema del principio, entender esto de la guerra defensiva. Regresamos. Para pelear la buena batalla decíamos guerra defensiva. Dentro de la guerra defensiva, algo muy importante es esto. Tenemos que resistir ser manipulados por los valores negativos de la cultura. Wow. Quisiera que me ayuden aquí. Vamos a mencionar valores negativos de la cultura. ¿Qué valores negativos vemos hoy que la cultura pretende imponernos? Abramos micrófonos y mencionamos. ¿Cuáles ahora podemos recordar? ¿Qué valores negativos la cultura hoy pretende imponernos literalmente a las personas? La riqueza. ¿De acuerdo? La riqueza. Ajá. Muy bien. ¿Cuál otro? Todo lo que es del orden establecido, o sea, hacernos creer que todo lo que Dios dice que está bien, hacernos creer que no está bien. Y todo lo que no está bien, hacernos creer que sí está bien. De acuerdo, eso dice la Biblia, ¿no? Llamar a lo malo, llamarlo bueno, y a lo bueno, malo. Muy bien. ¿Qué más?
valores negativos de la cultura. La cultura, por ejemplo, ¿cómo mide a las personas hoy por hoy? El materialismo, ¿verdad? Por lo que tienen. Y en eso hay variantes, por ejemplo, estos días a mí me gusta mucho escuchar a Andrés Panasiuk, no sé si ustedes lo oyen a Andrés Panasiuk, es excelente hablando de finanzas, creo que es uruguayo. Y, y él compartía cómo hay una gran diferencia, por ejemplo, entre aquí en América Latina y los Estados Unidos, en la percepción, por ejemplo, de lo que es un auto. Para nosotros aquí en América Latina, el auto es ¿cómo se llama? Medidor de estatus. El auto que tengo como que define mi estatus. No es así en otros lugares del mundo. Uno se va para Europa. Oía a una persona de Europa hace unos meses hablando de que vino aquí a Ecuador y se quedó asombrado al ver en las calles y en los parqueaderos los autos. Aquí, wow, decía, tienen carros muy finos, la gente aquí, y venía de un país de Europa, donde el nivel socioeconómico es mucho más alto, y decía, allá no tenemos tantos autos como estos. Y lo que pasa es que en América Latina tenemos un poco esa mentalidad, como que el auto que tengo define mi estatus. Y resulta que eso es algo tan subjetivo. Es uno de los valores negativos o distorsionados de la cultura. ¿Cuál otro valor negativo se les ocurre a ustedes? La rapidez, la inmediatez. Exactamente, excelente. El inmediatismo, ¿no? Todo verlo, todo rapidito, todo a corto plazo, cortoplacismo, etcétera. Estamos en un mundo donde cada vez como que aceptamos, la gente tiende a aceptar que tenemos que estar estresados, que hay que estar acelerados, ¿no? Que es un ritmo de vida impresionante y mucha gente cree que inclusive eso es como un símbolo de qué tan importante soy, ¿no? Como que más importante, más estresado o algo así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ahí está la cita bíblica, les puse. El Señor nos manda, es una orden, que no nos conformemos a este siglo. Recordemos que ahí la palabra conformarse no es de conformismo, sino de tomar la forma de, si no tomen la forma del mundo. Por eso dice aquí, no tomen los valores negativos de la cultura, no acepten eso. Mire, inclusive hoy por hoy es increíble el mundo tan avanzado, tecnología, conocimiento. Hoy por hoy la mayoría de los chicos, por ejemplo, no solo van a la universidad, sino que hacen posgrados, pero sin embargo, hoy por hoy es algo natural y aceptado las prácticas ocultistas y a la gente le parece lo más normal. Censuran e inclusive critican, por ejemplo, la fe cristiana, pero les parece normal que la gente vaya a un brujo o vaya a una cuestión, a un chamán y cosas como esas. Entonces, son esas contradicciones de la cultura. Tenemos que resistir ser manipulados porque la cultura tiende a manipularnos y tenemos que salirnos de eso. Es rebelarme en contra de esos valores que son en realidad antivalores de la cultura para mi vida, ¿verdad? Más en cuanto a esto de pelear la buena batalla, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como en toda guerra, estudiar al enemigo, aunque, ojo, sin darle demasiada importancia. Si hablamos del diablo, al diablo le encanta que le prestemos atención. Entonces no hay que prestarle mucha atención al diablo, ¿verdad? Ahora, no es el único enemigo. Recordemos que la Biblia habla de la carne, habla del mundo, y yo veo que el cristiano es más afectado por su propia carne que por el diablo. Me parece a mí que a ratos como que el diablo mira a algunos cristianos y dicen, no hay ni que perderle tiempo, él solito, él se mata solito, porque su sola carne lo domina. Entonces, estudia a su enemigo, proteja sus pensamientos. Esto es algo clave. La batalla se libra básicamente en los pensamientos. Por eso Romanos 12 que acabamos de mencionar habla de renovar el entendimiento. Porque aquí se libra la batalla. Hay que proteger los pensamientos principalmente.
¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hago? Pensando en base a principios y valores universales. Lo que estamos haciendo aquí es esencial. Por eso la formación, la capacitación, estar siempre estudiando, aprendiendo y practicando los principios y valores universales que son los que están en la palabra del Señor para nuestras vidas. Bien, eso entonces en cuanto a la guerra defensiva. Pasamos a hablar de la guerra ofensiva. Y acá los invito a 2 Corintios 10. Vamos a buscar versículos 3 al 7. 2 Corintios 10. Y quisiera que por favor uno de ustedes que lo encuentre nos ayude a leer en voz alta. Guerra ofensiva, 2 Corintios 10, 3 al 7. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo. Esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Gracias, Inesita. Bueno, mire lo interesante. Este pasaje nos describe nuestra vida también como una guerra, como algo militar. Habla de la milicia. Y esto nos lleva al mundo del ejército, ¿verdad? Pues Héctor, tú eres militar, la milicia. ¿Por qué habla de milicia? Porque es una guerra. Y eso implica disciplina, eso implica armas, eso implica preparación, eso implica estrategia. Tiene que haber una guerra ofensiva. Lo que tenemos que entender, dice aquí, es que para esa guerra las armas no son carnales, es decir, no son naturales, no son humanas, sino dice son poderosas en Dios. Tenemos que usar armas espirituales. Y en esto es una de las diferencias muy grandes entre este programa y muchos que hay de superación personal y de coaching o liderazgo no bíblicos. Pues ¿en qué tienen que basarse? Si no se basan en la Biblia, pues se basan en humanismo, se basan en nueva era, y ahí hay un gran problema porque pues son cosas subjetivas, relativas y contrarias a principios normalmente. Por ejemplo, todos esos programas se enfocan en el ser humano, en la exaltación del hombre. Y ahí hay un gran problema, se excluye a Dios y nos queda la exaltación del hombre, del ser humano, lo cual va a promover el egocentrismo del ser humano, la exaltación del hombre. Y eso es bastante negativo. Entonces, bueno, eso es bien importante para entender. Las armas son espirituales. Y en la esencia de esa lucha, dice, es que hay fortalezas, destrucción de fortalezas. A ver, ¿qué quiere decir? Habla de fortalezas espirituales. Una fortaleza es algo que es muy del tiempo antiguo. Hoy por hoy hay fortalezas, los búnkers en las guerras, pero era más común en la antigüedad donde las ciudades eran literalmente fortalezas. Teníamos ciudades-estado y normalmente, como lo fue Jericó y muchas ciudades, Jerusalén misma, eran ciudades amuralladas y eran fortalezas. Una fortaleza no se levanta de la noche a la mañana. Construir un muro lleva mucho tiempo, levantar una fortaleza lleva mucho tiempo, y así pasa en la vida de las personas. En esta guerra espiritual dice que se levantan fortalezas, pero ¿qué clase de fortalezas? Dice que son hechas de argumentos, el versículo 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esa es la esencia de la lucha. En la vida de las personas, en las familias y en las culturas, se van levantando fortalezas de argumentos. Entonces, mucha clase de argumentos respecto de mí mismo, respecto del dinero, respecto del tiempo. Por ejemplo, mucha gente, muchos cristianos, no pensemos en la gente no cristiana, los cristianos mismos no se congregan, no sirven a Dios y la excusa a menudo es el tiempo. Y eso es una mentira. No, es que no me queda tiempo. ¿Qué dice la Biblia? Dice, por ejemplo, Eclesiastés, todo tiene su tiempo.
Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. ¿Qué más dice la Biblia? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué más dice la Biblia? Que yo le debo dar prioridad a mi vida espiritual. ¿Por qué muchos cristianos no ofrendan y no diezman obedientemente a Dios? No le dan a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Volviendo a Andrés Panasiuk, él siempre dice que las personas tenemos el presupuesto neto, y él dice, ¿qué es el presupuesto neto? O el ingreso neto. Es lo que me queda después de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A ver, eso no es algo relativo, eso es un principio bíblico. Y mucha gente busca argumentos para no hacerlo. Y yo he oído argumentos teológicos que son solo eso, mentiras, porque es un principio. Y es el principio de la siembra y la cosecha, es un principio de obediencia a Dios. Dios estableció que su obra se sostenga con nuestros diezmos y ofrendas. Y siempre que lo hemos hecho, vemos que los principios, como todos, cuando los cumplimos traen beneficios, cuando no los cumplimos traen consecuencias, etcétera. La persona que, por ejemplo, no quiere perdonar, va a encontrar argumentos para no perdonar. La persona que no quiere amar al prójimo va a encontrar argumentos para no amar al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, derribar argumentos, ¿cómo? Tomo la verdad de Dios, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única manera de derribar esas fortalezas, que son fortalezas de mentiras y de engaños, es con la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Ahí, hoy vemos levantarse las banderas por ejemplo, a favor del aborto. Y los abortistas tienen argumentos aparentemente muy, muy respetables, pero son fortalezas de mentiras. Entonces, esa guerra defensiva aquí está claramente establecida en este pasaje de Corintios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en esa guerra ofensiva, perdón? Primero, tener una estrategia. Como en toda guerra, tiene que haber una estrategia. Segundo, profundizar las raíces. Bueno, aquí un paréntesis, estrategias de Dios, ¿no? Porque les pongo un par de ejemplos bíblicos. La estrategia de Dios para tomar Jericó. Josué era el general del ejército, él era un militar, ¿verdad? Sé que el que mejor entiende esto de nosotros es Héctor, como militar. Un militar, ¿cómo piensa un militar? Una estrategia, hay una ciudad amurallada y hay que conquistarla. Era la primera ciudad de Canaán, la más difícil. Y entonces, ¿cómo se conquista una ciudad? Una ciudad amurallada, hemos visto en las películas o leído en los libros, pues había que sitiar la ciudad. No era por las murallas, eran murallas realmente altas y grandes. En las murallas de Jericó se podían hacer carreras de carruajes de caballos. Imaginemos cómo eran las murallas. Eran muy anchas, muy gruesas. Y entonces, ¿qué estrategia para tomar Jericó? Y muchas veces cometemos el grave error de usar nuestras estrategias. Y pueden ser buenas. Pero el Señor le dijo a Josué la estrategia, porque la batalla es del Señor y Él tiene una estrategia. Y le dijo, vas a darle una vuelta cada día, durante 7 días, una vuelta diaria. Y el último día le vas a dar 7 vueltas. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¿No nos parece? ¡Loco! ¡Absurdo! Muchas de las estrategias que Dios nos va a poner a que hagamos nos van a parecer absurdas o sin sentido. David frente a Goliat, ¿cómo derribar a ese gigante? Saúl inclusive le dijo a David que se pusiera su armadura y David intentó, pero no pudo ni caminar. Y entonces, ¿qué hizo? Usó la estrategia de Dios. Tomó la onda, que él manejaba bien, tomó 5 piedras y lanzó, y lo mató. Estrategias, pero estrategias de Dios. Profundizar las raíces. Una vez más, la escritura. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Profundizar las raíces que están en la palabra del Señor, los principios. Organiza sus recursos. Muchas veces los seres humanos no es que no tenemos recursos, sino que no los tenemos organizados. O nos pasa lo de la parábola de los talentos, ¿recuerdan ustedes? 3 hombres. Y 2 de ellos recibieron sus talentos, fueron y negociaron. Oiga, negociaron, se arriesgaron, se esforzaron y trajeron el doble. Y el Señor los felicitó, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hubo uno de ellos que tomó el talento y lo escondió. Y eso le pasa mucho a las personas.
que se justifican y dicen, no, lo que pasa es que yo no tengo, lo que pasa es que yo no puedo. Regresemos al ejemplo de Justin en el video que vimos hoy. ¿Será cierto? ¿O será que yo me justifico para no esforzarme? Todos tenemos recursos. Puede que yo no tenga los que otros tienen, pero otros no tienen los recursos que yo tengo. Y la pregunta que me debo hacer es, ¿qué estoy haciendo con mis recursos? ¿Cómo los estoy invirtiendo? ¿Estoy siendo organizado con el uso de mi tiempo, con el uso de mi dinero, con mis recursos, con mis capacidades, o no lo estoy siendo? ¿De acuerdo? Organizarlos. Y definitivo, este punto 4, trabaja en equipo. En una guerra, en una batalla, no se puede pelear solo. Hay que trabajar en equipo. Definitivamente, ¿verdad? Esencial. Esta frase que les he compartido, no sé si a ustedes, en algunos grupos, que es un adverbio de África, africano, y dice, si quieres llegar lejos, ve acompañado. El proverbio completo dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Meditémoslo. Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo siempre insisto en esto, como en algún libro leí, dice, el único que podía realizar la tarea solo, que es el Señor, decidió hacerla con un equipo. Tomó a 12 hombres, y 12 hombres que tal vez tú y yo no hubiéramos elegido. Los eligió y los capacitó, porque Él no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Eso es bien importante. Él no llama a gente capacitada, capacita a los que llama. Y los envió. ¿Fracasaron? No, no fracasaron, aquí estamos. Lo lograron, tuvieron éxito. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. Siempre que he estado en el ministerio con mi esposa, en cada lugar que hemos llegado a servir, siempre nuestra meta ha sido poder armar un equipo, y no es fácil. Y sobre todo en la iglesia no es fácil. En una compañía, finalmente, tú tienes que armar un equipo, bueno, pues contratas gente. Y si alguien no te sirve, pues lo cambias y contratas a otro. Pero en la iglesia no funcionamos así, trabajamos con voluntarios y es bastante complejo. Nos ha pasado, por ejemplo, que después de 2, 3 años, que más o menos lleva en la iglesia armar un buen equipo, 2, 3 años, a veces una persona, por ejemplo, se nos va. A mí me ha pasado aquí en el Valle, aquí en Quito, y tenía un equipo armado al comienzo, el uno tuvo que viajar a Colombia, el otro por aquí, y me tocó volver a empezar. Y no es fácil. Gracias a Dios, por ejemplo, hoy les comparto, y ha sido nuestra meta, ya tenemos un equipo aquí de obreros a tiempo completo de 11 personas. Cuando llegamos aquí éramos mi esposa y yo, y ahora somos 11 a tiempo completo, más los equipos en cada una de las congregaciones. Somos convencidos de que tenemos que trabajar en equipo, y no es fácil. Ponerse de acuerdo no es fácil. Es más fácil hacer las cosas yo solo, porque las hago a mi manera. Porque, por eso dice, si quieres ir rápido, ve solo. Y ya, y hago las cosas. Pero si quiero llegar lejos, tengo que ponerme al lado de personas y armar un equipo. Y eso implica que somos diferentes, que a veces no nos entendemos, que a veces, como dice la palabra de Dios, no a veces siempre dice, hierro con hierro se afila. Y entonces hay roces y hay dificultades. Es más difícil, pero es mejor trabajar en equipo. Definitivamente lo es. Entonces, esto, familia, en cuanto a la guerra ofensiva, ¿de acuerdo? Una estrategia, profundizar raíces, organizar recursos y trabajar en equipo. Y un par de elementos más para terminar este principio es este. El primero ya lo vimos, pelea de la buena batalla, donde vimos guerra defensiva, guerra ofensiva, ¿ya? Ahora, lo segundo, ¿qué es? Ser fiel a los principios. Si alguno de ustedes se sabe de memoria o me ayuda a leer Josué 1:8. ¿Qué nos dice Josué 1:8? Pueden leer o si saben de memoria, ayúdenme. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Alguien encontró? ¿Alguien tiene? Bueno, entonces yo les digo, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Miren la promesa, es lo que estamos aquí hablando. ¿Cómo mantener mi rumbo? Ahí promete el Señor, porque entonces harás prosperar tu camino. Prosperar en mi camino es para mí igual a lo que dice aquí, mantener mi rumbo y poder llegar y alcanzar y lograr. ¿Cómo se hace? Dice el Señor, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Este libro, nunca se aparte de tu boca. Los principios, la palabra de Dios, la escritura, nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche. Tenemos que ser gente del hábito diario de lectura, estudio, memorización, meditación y obviamente la práctica de la palabra del Señor. Ser fiel a los principios. No hay otra forma, no hay otro camino corto para esto. Ser fiel a los principios. Siguiente. Termine la carrera. Y aquí, por favor, quisiera que me ayuden. A ver si, Germán, me quieres ayudar a leer, por favor, Hebreos 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Cómo terminar bien la carrera? No es solo correr, sino terminar y terminar bien. Y ahí dice en Hebreos 12, 1 y 2 lo que tenemos que hacer para lograrlo. Por favor, Germán, ¿qué nos dice Hebreos 12, 1 y 2? Tienes cerrado tu micrófono, Germán, disculpa. Te olvidaste abrir. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con la paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Germán. Excelente. Bueno, un par de cosas muy concretas aquí en este pasaje hermoso. Lo primero que dice es que en esta carrera tenemos en derredor una gran nube de testigos. Se refiere al capítulo anterior. El capítulo 11 de Hebreos está la lista de los llamados héroes de la fe, donde nos menciona de Enoc, Abraham, Abel, Sara, etcétera, hombres y mujeres de fe. ¿Qué significa eso? Lo primero que yo tengo que entender es que la carrera, como ya dijimos antes, no soy yo solito. No soy el primero ni el último. Muchos más ya han corrido la carrera y muchos más la están corriendo, así como yo. Y todos ellos deben ser ejemplo para mí. Y yo debo aprender del ejemplo de ellos para no cometer sus errores. Y debo aprender de sus aciertos para imitar el buen ejemplo. Y debo entender también que sí, de pronto ahorita me está costando trabajo y no estoy teniendo tanto rendimiento como quisiera, porque está difícil el camino, pero no solo yo. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios que recordemos que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Entonces, no hacerme yo la víctima y caer en la autoconmiseración, pobrecito yo, lo que pasa es que mi vida, como es tan difícil, y empezar a autoconmiserarme. A ver, no, deja la música y recuerda que no eres el único. ¿Tienes aflicciones? Todos las tenemos. ¿Estás pasando por pruebas? Todos pasamos por pruebas. Claro que sí. Entonces, también en ese sentido, ¿no? Segundo, lo que dice ahí es que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Mirar qué cosas son innecesarias, qué cosas no necesito. No solo el pecado obviamente, que me acaba, que me destruye, que me quita fuerzas. También cosas innecesarias. El atleta no anda corriendo con ropas pesadas, tiene un uniforme, un vestuario adecuado, ligero, liviano. Así tenemos que vivir los creyentes, despojándonos de todo peso. Y el peso puede ser cualquier cosa, preocupación, desánimo, desaliento, cargas innecesarias. También la paciencia es esencial. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia. A mí me encanta que en la escritura la paciencia se nos muestra especialmente como tenacidad. En el mundo de hoy la persona paciente se le ve como débil, pero en cambio en la Biblia se le muestra como fuerte, porque paciencia es tenacidad, es la tenacidad o la fuerza para no desmayar, para seguir adelante, para perseverar. Y finalmente dice, puesto los ojos en Jesús. Entonces, para poder avanzar, mi mirada, mi enfoque debe estar puesta en el lado.
Él es mi modelo, mi referente, mi ejemplo, es el Señor Jesucristo. Y finalmente, el otro hábito importante aquí es enfocarme en el futuro. Quisiera pedirle a Carlos si nos ayudas a leer, Carlos, por favor, Hebreos 11. Aquí les puse en la pantalla el versículo 1, el 7, y luego del 8 al 13. Por favor, si todos vamos siguiendo, busquemos en nuestras Biblias Hebreos 11, y vamos siguiendo estos versículos, el 1, el 7, y luego del 8 al 13, por favor, Carlos. Perdóname, ¿del 1 al 7 o 1-7 veo ahí en la imagen? Sí, solo 1, de ahí saltamos al 7, y Ok. luego, bueno, y luego hasta el 13 ahí de corrido. Ajá. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ujú. Hasta el 13. Sí, ese era el 13. Ah, pero es que tú saltaste al 13. Ah, excúsame, era seguido del 8 al 13. Sí, leí 8 y 13, qué pena. Retomo del 8. Desde el 9. 9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Gracias, Carlos. Bueno, yo quiero que nos enfoquemos y comencemos por el final. Cuando habla de estos personajes, dice aquí que ellos de hecho murieron sin haber recibido lo prometido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, lo que vemos aquí es una lista de personas y que nos expresa y nos describe que no vivieron para sí mismos ni para su generación. De hecho, vivieron para las siguientes generaciones, porque las siguientes generaciones fueron los que recibieron las promesas. Si ellos murieron sin recibir las promesas, pero las promesas se cumplieron, fueron las siguientes generaciones las que recibieron las promesas. Entonces, tenemos que ser gente que vivimos para el futuro, aún para las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, las próximas generaciones. Y ahí, bueno, hay tantas cosas especiales. Todo lo que leímos, si ustedes observan, habla de que esta gente, estos hombres y mujeres de fe, se enfocaron en el futuro. Vivieron enfocados en las promesas. Las promesas de Dios nos hablan del futuro, no del pasado. Él no me promete del pasado, me promete del futuro, lo que va a pasar, lo que va a hacer, lo que Él tiene. De ahí que son tan importantes las promesas de Dios. Entonces, estar enfocados en el futuro, tener una visión, y no una visión cortoplacista, sino a largo plazo, es tremendamente importante para nuestra vida. Así que entonces, concluyendo un poco, ahí está el resumen en esta diapositiva de nuestra sesión de hoy. Pelear la buena batalla, ser fiel a los principios, terminar la carrera y enfocarme en el futuro. Esos son los elementos de este octavo principio. Arduamente mantendré mi rumbo. Eso entonces es lo que les quería compartir el día de hoy de este principio de optimizaré.